Y hoy vamos a continuar en el contexto y solamente vamos a meditar en dos textos. De ahí nos vamos a apoyar con otra cita en el libro de Crónicas para poder reafirmar el entendimiento en lo que hoy queremos meditar. Le vamos a dar lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repita conmigo en voz fuerte: mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Siéntese por favor. Wow, qué tremenda advertencia. Meditaba en este día, hermanos, y yo podía entender aquí una tremenda advertencia. ¿Por qué digo advertencia? Porque es la frase que nosotros ocupamos. Hasta Dios la ocupa. Pero el día, más el día. Esta frase la usamos cuando estamos advirtiendo a alguien sobre cualquier asunto. Nosotros decimos, pero el día. Vas a ver, por ejemplo, a los hijos, el día que yo te sorprenda, vas a ver lo que te va a pasar. Es una advertencia. Amén. En palabras de Dios es más el día. Está hablando de una advertencia. Dios nos está advirtiendo. Y yo voy a meditar poniéndole a esta meditación el título: la corrupción inmunda del pecado. El pecado corrompe, hermanos. El pecado corroe, destruye, daña, lastima. Y estos versículos 14 y 15 es la continuación muy, pero muy explícita de la situación que estuvimos meditando la vez anterior. Esta es continuación del caso del miércoles pasado, que estuvimos hablando sobre aquel creyente que estaba completamente cubierto de manchas de lepra desde la cabeza hasta los pies, completo en todo su cuerpo, en toda su piel, y aún así era declarado limpio por el sacerdote. Le daban la oportunidad, aunque la mancha y la marca de la piel estuviera en todo su cuerpo, si no estaba dañado internamente, el sacerdote le decía: estás limpio, estás libre. Pero a ese creyente que era declarado limpio, aún teniendo las manchas en su piel, Dios le dio una advertencia. Mientras las manchas de lepra estuvieran superficialmente en la piel, no había problemas con Dios. No había problema. Mientras la lepra no afectara internamente la carne de su cuerpo, delante de Dios aquel creyente era declarado limpio. Solamente estoy haciendo un repaso para poder unir la reflexión de hoy con la reflexión del miércoles pasado. No había problema aunque la lepra estuviera presente en su persona. El sacerdote lo declaraba limpio. Aún manchado de lepra, la grande misericordia de Dios lo declaraba limpio. Y esto debemos entenderlo como una representación espiritual de lo que Dios ha hecho con todos nosotros, aún teniendo las manchas de la naturaleza maligna en nosotros, en nuestra vida. Aún así, Dios en su misericordia nos ha declarado limpios por la ofrenda sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Aún estando presente la marca del pecado, la huella del pecado original en nosotros por medio de la naturaleza maligna que está dentro de nosotros, que está dentro de ti, que está dentro de mí, Dios en su misericordia nos declara limpios. Pero en estos versículos 14 y 15, Dios da una tremenda advertencia sobre la condición de aquella persona que tenía lepra, pero que era declarada limpia. Por eso dice: mas el día
que apareciere en él. ¿De quién está hablando? De aquella persona que dice en el contexto que tenía manchas desde la cabeza hasta a los pies, pero era declarado limpio. Y Dios le decía: eres limpio. Lo soltaban, lo dejaban libre, aunque anduviera todo manchado, desde la cabeza hasta los pies, manchado de lepra. Pero mientras no estaba dañado, podrido internamente, Dios dijo: es limpio. Pero el día, en palabras de nosotros, pero el día, en palabras de Dios, mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Hasta ahí se le termina esa libertad, esas gracia de ser tomado como limpio, aún andando manchado de lepra. Voy a volver a repetir el versículo 15: y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Mire cómo el que previamente había sido declarado limpio, si volvía a recaer en esa enfermedad, ahora lo declaraban inmundo. Yo lo que puedo ver aquí, hermanos, es un Dios de oportunidad, porque ahorita estamos mirando de que era declarado inmundo. El miércoles pasado esa misma persona Dios lo declaraba limpio. Ahora, hablando de esa misma persona, si tiene lepra internamente en su cuerpo, profundamente en su cuerpo, ahora Dios lo declara inmundo. Y para el próximo miércoles vamos a mirar que Dios dice: pero si la carne viva desaparece, va a ser limpio de nuevo. Yo miraba y digo: ¿cómo es Dios grande en misericordia? A esa misma persona primero le dice: tiene lepra pero no está dañado internamente, déjenlo limpio, déjenlo libre. Ahora dice: pero si en él brota de nuevo y la lepra corrompe internamente su cuerpo, lo van a tener como inmundo. Y de esta misma persona, el miércoles pasado, vamos a leer y aprender que si la carne viva se curaba y desaparecía la llaga podrida, Dios, en los versículos que siguen, no me quiero adelantar, Dios dice: lo van a declarar limpio. Ahí se puede ver, hermanos, la misericordia de Dios, perdonando, restaurando, dando oportunidad para que el hombre sea sanado y restaurado. Pero vamos a quedarnos en la advertencia, porque esta es una grande advertencia de parte de Dios que todos nosotros tenemos que meditar con discernimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros, usted, yo, todos estábamos llenos de pecados. Pero Dios en Cristo declaró limpieza en nuestra vida. Y la advertencia de Dios primero es preventiva. Esta es una advertencia preventiva. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere prevenir una trágica situación de inmundicia en nuestra vida. Este era el propósito de la advertencia de Dios, una advertencia preventiva. Versículo 14, tenemos una advertencia preventiva. Esa frase, el día, más el día que apareciera en él. Dios estaba advirtiendo, previniendo de que si se llegara a presentar de nuevo la lepra, esa persona que había sido declarada limpia, ahora iba a ser declarada inmunda. Así que 14 nos habla de una advertencia preventiva. ¿Ok? El 15 nos habla de una advertencia restrictiva, porque ahí a la persona ya la tenían que sacar. Dios en el 15 nos advierte queriendo evitar que la inmundicia corrompa por completo la totalidad de nuestro ser. Por eso dice: y el sacerdote lo mirará la carne viva, y si está pudriéndose literalmente, entonces lo declarará inmundo. ¿Qué es lo que puedo ver yo en estos dos versículos que se los voy a poner los dos en pantalla, los dos juntos, para que entendamos esto y meditemos bien?
14 y 15, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que podemos mirar aquí? Lo que yo alcanzo a discernir en mi espíritu, en mi conciencia, es lo siguiente: Dios, en su sabiduría y preconocimiento, contempla la posibilidad de que una persona declarada limpia de lepra, Dios contempla esa posibilidad de que esa persona vuelva a llenarse de completo de inmundicia. Mire, y en la vida práctica del evangelio, ¿cuántos casos hemos visto de personas que son limpiadas por Dios en el momento que se arrepienten y se convierten? Pero pasa el tiempo y se van, hermanos, debilitando, se van descuidando, y aquel que era consagrado y era limpio vuelve a llenarse de inmundicia. Hay muchos testimonios en todas las iglesias, grandes o pequeñas, hermanos, de creyentes que fueron santificados por Dios, declarados limpios cuando se convirtieron por primera vez, pero con el paso de los años caen en pecado, se llenan de inmundicia, hermanos, y pierden la santidad que habían recibido de parte de Dios. Dios sabe, hermanos, aquí lo que Dios está revelando, su conocimiento, la presciencia que Él tiene al saber que todo creyente limpio de pecado es vulnerable a llenarse de inmundicia de nuevo. Por ello advierte más el día en que apareciere en él la carne viva. O sea, aunque el creyente lo declaraban limpio, cabía la posibilidad de que si no se cuidaba, volvía de nuevo a brotar en él la lepra. Por eso Dios da esa advertencia. En este contexto, entonces está hablando de aquel que era declarado limpio, pero en él, en ese día que brotare de nuevo, se metía en un tremendo problema. Dios quería que el enfermo que había sido declarado limpio tuviera conciencia de la misericordia de Dios a favor de él, y que conscientemente cuidara su salud, valorando la limpieza de su vida, porque en cualquier momento podía la lepra desgraciarle de nuevo su persona. La lepra, al brotar de nuevo en su cuerpo, esta vez ya no estaría solamente sobre la piel, sino que esta vez, esta recaída, hermanos, de la enfermedad de la lepra en su persona, entraría profundamente en su cuerpo, dañando internamente su carne, llenándolo por completo de inmundicia, arruinando por completo su existencia. Por eso dice, el día en que aparezca la carne viva. O sea, de la piel a lo profundo, podía llegar ese día. Ahora luchamos externamente con el pecado, ajenamente con el pecado, pero tengamos cuidado, porque si no tenemos cuidado, hermanos, el pecado puede entrar por completo y dominar por completo nuestra persona. Y qué terrible, hermanos, cuando el creyente se deja dañar internamente por el pecado, se corrompe de nuevo, se llena de maldad, se llena de inmundicia. Lo hemos visto, hermanos, personas que en Cristo muy tranquilas, muy sumisas, muy obedientes, pero le dan lugar al diablo por medio del pecado y se vuelven irreconocibles. Yo tuve que frenar a uno, no tiene mucho ahí, porque estaba a punto de agarrar a golpes a un muchacho de la iglesia de aquí, un hermano que se congregaba aquí. Qué tremendo. Le dije, tranquilo, no hagas nada, porque hay cámaras y aquí te vas a meter en problema con la ley si le pegas. Aquí te están grabando las cámaras y tú le pegas, te vas a meter en problemas. Fíjese hasta qué grado. Uno que estaba aquí ministrando le dio lugar al diablo, se llenó de pecado, se llenó de maldad, y mira hasta dónde ha llegado. Qué tremendo, hermanos, sucede. Por eso Dios advierte, para que usted y yo
Seamos conscientes que igual que aquella persona, ahora nosotros ya fuimos limpiados de inmundicia por la misericordia de Dios. Ya somos limpios. ¿Cuál es la condición de su vida ahora? Limpio en Cristo. ¿Cuál es la condición de mi alma? Limpio en Cristo. Pero el peligro es latente, hermanos. Porque así como aquella persona que era declarada limpia, en cualquier momento podía dañarse de nuevo de lepra, así también el cristiano debemos estar conscientes que en esta condición humana imperfecta somos muy vulnerables a llenarnos de maldad en cualquier momento. Por eso tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo, tenemos que orar y velar siempre para no caer en tentación, para que el pecado como lepra no vuelva a brotar en nosotros. Usted no se puede confiar de que limpio siempre limpio, no, tiene que cuidarse, tiene que tomar en serio la advertencia. Puede llegar un día en que la lepra de maldad puede brotar de nuevo, y si llega ese momento va a corromper por completo su existencia. La advertencia es clara. El día en que brote de nuevo la maldad en nosotros, el día en que le demos lugar a la maldad que domina nuestro ser, lamentablemente ese día seremos inmundos delante de Dios. Por eso la advertencia es preventiva a todo creyente. El llamado de Dios en el versículo 14 es que se cuide, que se guarde, que cuide de nuevo la santidad de su alma, que se mantenga limpio, que se mantenga sano, que se mantenga santo, que valore, que cuide la limpieza que ha recibido en Cristo Jesús. Ahora voy a ilustrar esto con un ejemplo bien claro. Mire cómo Dios, aparte de darnos la advertencia, nos da ejemplos. Y voy a mencionar la vida de un creyente que desde muy joven comenzó muy bien con Dios. Desde muy jovencito, tenía 16 años. 16 años de vida. Empezó a servirle a Dios. Empezó muy bien en obediencia, haciendo todo lo agradable. Buscó a Dios de todo corazón. Y a los 16 años lo pusieron como rey. Y durante muchos años estuvo reinando, hermanos, haciendo lo recto, manteniéndose limpio, santo, sano, agradando a Dios en todo momento. Fue muy ingenioso, hizo muchas obras de ingeniería, inventó muchas cosas, aparatos. Bueno, bendijo su reino, hermanos, porque Dios estaba con él. Pero cuando se hizo viejo, se hizo fuerte, se hizo famoso, dejó que el pecado como lepra lo corrompiera internamente. ¿Y saben cómo terminó? Leproso. Leproso terminó, literalmente terminó leproso, Es un ejemplo que ilustra cómo el creyente que está en gracia, que ha sido bendecido, prosperado, limpiado, santificado, si le da lugar al pecado, el pecado lo corromperá, lo carcomerá como la lepra. ¿Saben de quién estoy hablando? Yo sé que no, ¿verdad? Porque usted debe de leer más la Biblia para que usted sepa de eso. Pero se lo voy a compartir. Fue la tragedia del rey Usías, así se llamó. El rey Usías se llenó de maldad, hermanos. Le dio lugar al pecado, a la arrogancia, a la soberbia. Quiso tomar un lugar que no le correspondía. Él era el rey, pero a él no le correspondía meterse al santuario a ministrar. No era su llamado ni su oficio. Pero como era el rey, sentía que podía hacer todo y que no tenía límites, ni tenía que someterse a nadie porque era el rey. Y quiso tomar el lugar de los sacerdotes. Y cuando venía en el santuario, los sacerdotes le dijeron: oh rey, no te corresponde.
y se enojó, pero en grande manera. Y dice que quiso hacerle mal a los hombres de Dios. Y en el momento que le da lugar al coraje, hermano, mire, por un coraje que hizo dentro del santuario, en ese momento dice que le brota la lepra. Así. Es un ejemplo tremendo, hermanos, de cómo puede llegar un día en que si cedemos a esa debilidad pecaminosa, en que si cedemos a esa tentación se convierte en pecado y ese pecado se convierte en inmundicia delante de Dios, y en ese momento perdemos todo. Vamos a mirar segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. Y este es un ejemplo, hermanos, que si el creyente no se cuida, ¿hasta dónde puede caer? ¿Hasta dónde puede llegar? Y dicho sea de paso, jóvenes, escuchen y pongan mucha atención y tomen ejemplo. Porque de 16 años era Uzías, muy jovencito, hermanos. ¿Quién de los que están aquí tiene 16 años? ¿Habrá alguien que tenga 16 años? ¿Ninguno tiene 16 años? ¿No? De 16 años. Oiga, es impresionante. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Y comenzó muy bien. Oiga, un rey de 16 años. Y comenzó muy bien porque dice, y 52 años reinó en Jerusalén. 52 años. A ver, los que tienen mente matemática, 16 más 52, ¿cuántos años? 68. Mire, la mayor parte de su vida, hermanos, sirviendo, dirigiendo una nación, caminando en la voluntad de Dios, la mayor parte de su vida. 52 años reinó en Jerusalén. A mí me sorprendía esto, hermanos. Toda la gracia que había recibido de parte de Dios, todo el favor que había recibido de parte de Dios, hermanos, todas las bendiciones, el respaldo, la prosperidad, todo lo que Dios le había dado. Y ahorita vamos a mirar un texto que a mí me puso a pensar. Y digo, este tema estaría bueno para predicárselo en una actividad de jóvenes. Versículo 4. Mire lo que dice. A los 16 años comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire que su padre tuvo mucho que ver en la convicción de él como creyente. Padres, tomen este principio y esta enseñanza. Tu vida, tu influencia es vital para la formación y la educación de tus hijos, sobre todo en el temor de Dios, en obediencia a Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas, es decir, siguiendo el ejemplo de su padre, que se llamaba Amasías. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías es el profeta de Zacarías. Y yo decía, bienaventurado aquellos jóvenes que tienen un líder espiritual, un pastor espiritual, un hombre de Dios espiritual que los impulse a buscar a Dios. Porque mire, de alguna forma Zacarías era ejemplo para Uzías. Mientras Zacarías vivía, mientras el siervo de Dios vivía, dice que Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era un profeta entendido en visiones de Dios, y eso ayudó a la formación espiritual del rey Uzías. Y hablando de Uzías, y en estos días que buscó a Yahvé, jóvenes, pónganlo en su espíritu. En estos días que buscó a Yahvé, dice que él se fue para arriba. Uzías prosperó, empezó a hacerse grande, le empezó a ir bien,
¿Quieres prosperar en tu vida? Busca, joven, busca de verdad al Dios de tus padres. Persiste en buscar a Dios ahora en tu juventud y te aseguro que prosperarás siempre en tu vida. Este es como un comercial, ya que no estoy hablando de eso, pero está ahí ese principio revelado. El día que buscó a Yahvé, en esos días que buscó a Yahvé, dice que él prosperó. Entonces, por un lado tenemos a un joven de 16 años que Dios lo coloca en el reino, lo bendice, lo prospera, lo llena de gloria, lo llena de honra, lo llena de hermosura, lo llena de grandezas, hermano. Se lo dejo de tarea todo ese capítulo, léalo en su casa. Se va a dar cuenta de todo lo que alcanzó en vida el rey Usías. Bien bendecido, muy bendecido, creció. Ahora vamos al versículo 16. Ahí empieza la caída de Usías. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó con él? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Santo Dios, no te creas más de lo que debes de pensar de ti mismo, porque ese es el principio de la caída. Esto le pasó a Luzbel, lo mismito le pasó a Luzbel, y lo que le pasó a Luzbel en el cielo le pasa a muchos en la tierra. Le ha pasado a muchos en la tierra, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso. No le correspondía, porque en ese altar solamente los sacerdotes llamados por Dios eran los únicos que podían entrar. Solamente los sacerdotes. Versículo que sigue, vamos a leer varios versículos. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes. Oiga, ¿cómo había gente que le servía a Dios en ese tiempo, verdad? 80 ministros del santuario ahí, con Azarías. Cuando vieron la imprudencia, el atrevimiento del rey. Versículo que sigue. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé tu Dios. ¿Qué creen que hizo el rey? Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué cosa? Ahí está el día en que fue hallado de nuevo la lepra. O sea, el pecado, me estoy refiriendo al pecado. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Se contaminó. Según el contexto, entonces la lepra era una consecuencia de la maldad del corazón. Probablemente todas las personas leprosas que menciona la Biblia eran personas que tenían un problema espiritual en el corazón, problemas de autoridad, problemas de obediencia, problemas de santificación, problemas de avaricia, problemas de codicia. Probablemente todos los leprosos que se mencionan en la Biblia eran gente corrupta de corazón, como aquel siervo de Eliseo,
que avarició el tesoro del rey asirio y con mentiras se fue siguiendo al general, era general, y con mentiras le dice a Eliseo: mi señor dice que me des parte del botín de los vestidos y de lo demás. Y era pura mentira. Problema en el corazón. Y en ese momento le brota la lepra. Cuando llega ante Eliseo, Eliseo lo sentencia y le dice: nunca se apartará de tu descendencia la lepra. O sea que a partir de ahí toda la descendencia de ese siervo se contaminó generacionalmente de lepra, como una consecuencia de la maldad en el corazón de un hombre que, hermanos, tenía avaricia en su corazón. Vamos a continuar en el versículo que sigue, 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Yahvé, ¿qué cosa? O sea que la lepra le vino como un juicio por la rebeldía del corazón. Ahora yo quiero que meditemos esto, porque se rebeló en su corazón contra Dios, cometió una imprudencia, y en su imprudencia, hermanos, Dios lo hiere con lepra. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que una persona corrupta de corazón, una persona, un creyente que ha dejado que la lepra, que el pecado, que la inmundicia lo corrompa internamente, hermanos, pueden venir consecuencias en su persona como castigo de parte de Dios. Aquí la lepra le brotó como una herida de parte de Dios. Dios lo hirió con lepra. Qué consecuencia y qué tragedia, ¿verdad? Vamos a meditar en el versículo que sigue. Ya es el último versículo de esta cita, 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Mire, el que a los 16 años había comenzado bien, ¿cómo terminó? Terminó condenado por la lepra. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué perdió Usías? Todo lo perdió. Razón: dejó que el mal, dejó que la maldad entrara a su corazón, y por rebelarse le brotó la lepra como una consecuencia. Entonces, hermanos, la maldad brotó primeramente en su corazón, se llenó de lepra por completo. La lepra, escucha, la lepra en su cuerpo era una expresión de la corrupción interna de su alma. Dios, por medio de este ejemplo, nos está mostrando gráficamente, hermano, lo que le puede pasar a cualquier creyente. No importa los logros que tenga, no importa las hazañas que tenga, no importa lo respetado que sea, no importa lo honorable que sea, no importa quién sea, hermanos. Si se descuida, el pecado brotará en su vida como una lepra y lo va a desgraciar por completo. Usías es un ejemplo claro, un hombre respetado, muy reconocido, pero el día que le brotó lepra en su cuerpo, perdió todo: reino, honra, gloria, poder, reconocimiento, respeto, aprecio. Murió solo y aislado de todos, hasta de la presencia de Dios fue excluido, porque nunca más volvió a entrar al santuario. Y esta es la advertencia que Dios tiene para nosotros. Dios, a través de Levíticos 13, 14, y a través del ejemplo de la lepra del rey Usías, le está advirtiendo a todo creyente
Y ha dejado como ejemplo la vida de Usías para que tengamos conciencia y evitemos, hermanos, toda clase de inmundicia de nuevo en nosotros. Tenemos que valorar, tenemos que cuidar la limpieza de nuestra alma que hemos recibido de parte de Dios. Yo voy a terminar con Levíticos 15. El sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva y es lepra. En este versículo entonces se mira la consecuencia cuando la lepra brotaba de nuevo en el cuerpo de aquel que era declarado limpio. La carne viva, escuche, esa carne viva que se menciona ahí era la consecuencia de la lepra pudriendo internamente el cuerpo de la persona, dañando internamente, corrompiendo internamente. La carne viva era el daño interno en la vida de aquel creyente que se descuidó y que se enfermó de nuevo. La carne viva representa entonces aquel daño interno, la corrupción crónica que causa el pecado en la vida del creyente cuando no valora la santidad que Dios le ha dado, cuando permite que la maldad se lo llene por completo, cuando la maldad como lepra es muy evidente en la vida del creyente. Ese creyente será señalado como una persona inmunda, se llenó de maldad, se llenó de pecado, se llenó de inmundicia y como consecuencia perderá todo. Si no busca la ayuda, si no busca la sanidad, si no busca la restauración, al final de cuentas el pecado lo terminará matando. Póngase en pie, por favor.